Entonces procedemos a iniciar la grabación. No sé si la inicié o no. Ahí ya empezó. Ya está grabando, entonces se les informa que ya está grabando. Y procedemos también a sacar la primera lista, ¿cierto? De asistentes. Y bueno, y ahí vamos, como veníamos diciendo, parte de esto, escogerle como también el ritmo a las clases, a entrar cumplido, a esperar como la explicación, luego a hacer un turno de preguntas, ¿cierto? Y de dudas. Y pues de eso se trata, ¿no? Entonces podríamos empezar de algún modo, como estamos hablando de la narrativa visual. Yo no sé si ya les compartieron la guía, pero viendo la guía, pues hablan de encuadre. Entonces estamos hablando un poco de encuadre, de, de los ejes verticales, ejes horizontales, de cómo hacer el encuadre. Recuerden que el encuadre se basaba un poco de enmarcar una imagen, básicamente. ¿Para qué? Para poderla representar en un papel. Básicamente es como la historia del dibujo, la pintura, se trata un poco o tradicionalmente se trata de la representación de la naturaleza, de lo que vemos. Porque antes, pues cuando no habían tecnologías, pues el que se encargaba de escribir lo que pasaba, pues eran los artistas. De alguna manera los artistas tenían la habilidad de dibujar y de representar muy bien lo que veían y también según su entorno y su contexto social, ¿cierto? Si nosotros veíamos un poco la historia del arte, bueno, hacia grosso modo, porque también a veces es como algo más de hobby, ¿cierto? Pero si uno ve la historia del arte, pues uno ve esa evolución de la representación. Por ejemplo, vamos a buscar imágenes, voy a compartir imágenes donde vamos a ver un poco esa evolución o veamos los videos que hicimos el año pasado, que también ahí están. Entonces vamos a adelantar, solo vamos a poner como los puntos que se ve un poco ese papel de dibujar, de dibujar lo que vemos, de cómo organizamos lo que vemos, cómo obviamente nuestra mirada es bifocal y obviamente abarca un todo, ¿no? Pero obviamente pues cuando uno enmarca algo, pues recorta y reduce los espacios a los puntos o figuras que queremos centrarnos o que nos van a decir algo, ya sea en la pintura o en el dibujo, ¿cierto? Pero entonces, bueno, voy a compartir la pantalla y bueno, vamos allá la página y a revisar un poco lo que hablamos el año pasado, final de año, porque pues muchos no vieron los documentales, yo no sé si los han visto, yo siempre se queda como en el tintero. Bueno, hay veces que tienen que verlos, pues es como un poco harto no ponerse en ese papel, pero yo debería sacar una nota de eso, porque supuestamente son parte de sus derechos básicos de aprendizaje en el arte. Una cosa que me parece a mí como un poco harta obligar a las personas a que se culturicen, pero simplemente no digo que se tenga que aprender todo, simplemente es un poco de tener un apoyo visual que también apoya y refuerza también los conceptos de sociales y de historia y de literatura, de muchas cosas, porque es el desarrollo del pensamiento humano, el desarrollo de la cultura. Muchas cosas que nos parecen obvias ahorita o naturales, pues en una época tuvieron un esfuerzo gigante por parte de las personas que se encargaban de investigar o de hacer ese tipo de aportes a la humanidad, de soñar, de inventar, de crear, de observar a la naturaleza
y a partir de ahí hacer analogías. Analogías es que se parecen, tienen un funcionamiento parecido, por eso hablamos de los equipos análogos. Los equipos análogos son como el acetato. Estamos escuchando es un acetato, un disco, en vinilo. Pero si uno lo ve el disco en vinilo, ¿qué es? Pues es prácticamente es como una fundición de vinilo. Es como si fuera una escultura sonora, ¿sí? Porque se saca como un negativo de cera por medio de la ciencia de la física auditiva, se saca ese negativo y la aguja pues captura lo que tiene en su entorno. Y, pues, bueno, obviamente ha evolucionado mucho y en los discos pues eso, cada micrófono capturaba. Por ejemplo, ahí estamos hablando de cuerdas, están capturando el violín, el cello y ¿qué? Y el violonchelo, sí. Y si entran las trompetas, pues también hay otro timbre de otro instrumento. Entonces cada instrumento tendría que tener su grabado digo, porque la aguja se mueve, ¿no? Y hace unos surcos pues, muy, muy pequeños que no alcanzamos a ver y que han grabado como en una especie de cera. Entonces es como si fuera una escultura de cera, porque las esculturas también se hacen en cera, sino que aquí simplemente es la naturaleza la que plasma la obra, la física y el músico, ¿no? El músico que compone y organiza las notas también compone, entonces también cogen lo que es el arte, es como coger cosas que no existen y crear cosas que de su imaginación, ¿no? Pero coge cosas de la naturaleza, ¿no? Los colores están ahí, los pigmentos se fueron descubriendo, ¿cierto? Y pues cada vez vamos más allá, ¿no? Ahora estamos pintando virtualmente con aparatos de 3D, pero para ver eso hay que tener unas gafas 3D y bueno, ya es como la era virtual, ¿no? Estar más metido allá que acá, más preocupado por lo que pasa allá que preocupado por lo que pasa a este lado, ¿cierto? Pero esa es la tendencia de ahora y uno tiene que adaptarse. ¿Cómo yo me adapto a eso? ¿Cómo me adapto a los cambios? Por ejemplo, esto de las clases sincrónicas, las clases virtuales, implica también un manejo de tecnología, de esfuerzos económicos, de todo, del equipo de la familia, todos aportando como su granito de arena para que se logre el fin. El fin es entregar los trabajos, ¿cierto? Poder asistir a las clases. Bueno, voy a compartir entonces el escritorio y vamos a mirar, pues, vamos a ver un poco un paneo de lo que es la representación en la historia, vamos a hacer un recorderis del año pasado con todos los grados, ¿no? Que cada grado veía una temática diferente. Entonces, como la evolución de eso, ¿por qué estamos en este momento donde la imagen es tan importante, pero donde simplemente la máquina es la que la captura? Ya no es tanto de la persona, pero la persona si se le daña un celular o se le daña una cámara, o sea que la puede arreglar, pues tienen que ir donde un técnico. Y el técnico lo que hace es manejar un microchip y hacer conectores de electricidad y reemplazar piezas. Pero para llegar a ese punto, pues hubo una mano de científicos y artistas y artesanos, o sea, un equipo, por eso se dice que trabajo en equipo, donde cada aporte de cada uno fue importante para seguir evolucionando a un paso más allá, ¿cierto? Una persona que descubra todo eso, pues no lo hubiera podido hacer. Entonces la humanidad por eso es clave, no es un animal. Digo animal en el sentido porque, el sentido material, ¿no? Volvemos un poco hablando un poco acá de ética y de estética y de filosofía, ¿cierto? Hablamos un poco de lo que es el bien o de lo que es natural, que supuestamente tiene un principio, un final y un fin, ¿cierto? Como cualquier ser viviente o como cualquier ente en el universo tiene características y propiedades que
que se pueden utilizar para bien o para mal, según como se mire. Uno puede decir que la dinamita es mala si se usa para matar gente, pero puede ser buena si se usa para acercar poblaciones, o la electricidad, si se usa mal, pues también puede ser nociva, o la tecnología, porque si yo pierdo el tiempo viendo cosas que no me ayudan a cumplir mis deberes, pues también quiere decir que tengo un problema ahí de adicción, que no puedo contenerme con eso. O sea, no puedo manejarme, me maneja la voluntad. Entonces, hasta qué punto uno maneja las cosas o las cosas lo manejan a uno, y pues ahí está un poco el conocimiento para qué, pues para uno tener el control de las cosas, porque uno puede cambiar, uno puede elegir su destino, ¿cierto? Pero toca tener voluntad, y pues toca tener también, usar los conocimientos que se tienen y los de los otros, que yo no tengo que ir a descubrirlos, porque si ya me los dieron, ¿para que yo me voy a ir a descubrirlos si ya sé que de pronto me va a ir mal? Y como lo que dicen los papás, lo que dicen las experiencias, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, se aprende constantemente hasta de las caídas, toca aprender y seguir adelante, y pararse, y de pronto en una próxima uno se para más rápido. En fin, el hombre se puede adaptar fácilmente a su entorno, y pues en ese sentido todos no podemos estar haciendo de todo, sino que cada quien tiene que buscar como su, su oriente, ¿no? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué es lo que me podría dar a mi dinero? Hablamos un poco también de eso, y lo estaremos hablando siempre, de que su forma de ganarse la vida, su manera de vivir, sea un arte, que lo lleguen a ese punto de excelencia. Eh, bueno, la página de la asignatura, ¿no? Expresión, etc. Y pues bueno, vamos a hacer un recorderis así como de lo que se dio en las clases sincrónicas, desde, desde por ejemplo, estas sí están aquí, estas son las del año pasado. Digamos, desde séptimo, que pronto ustedes también pasaron por ahí, pero el año pasado hicimos como unas charlas, y aquí está como la historia del cómic. Uno dice, bueno, el cómic es arte, los cómics son obras de arte, que es algo como hablando que reto. Pero aquí empezamos a hablar como de lo que es los elementos básicos de la representación, ¿cierto? Cómo con un punto pues podemos ir, eh, o el hombre en su origen, se diferenció del animal porque le empezó a dar un significado a esto. El animal puede hacer un punto, no hay que caminar hace puntos porque deja huellas, pero no es consciente de darle un significado. Pero el punto, cuando se simboliza o se le da un significado, que se vuelve racional, y puede volverse cualquier cosa. Sin unos puntos podemos hacer imágenes, o simplemente reuniendo puntos también fue que se aprendió a contar, se aprendieron las matemáticas, fue el inicio como de las matemáticas, pero también el inicio de la magia creativa, porque la visión del hombre y la mente del hombre y su motricidad fina, ¿cierto? Y gruesa, lograron darle un propósito a eso que cualquier animal puede hacer, que es manchar o rasgar o morder. Pero si le da un sentido el hombre le da un sentido, un significado, pues de ahí como que comenzó un poco esa búsqueda de el por qué estamos aquí y para qué estamos acá. Cosa que de pronto los animales no tienen necesidad de buscar, pero o sí. Bueno, ahí está el debate, ¿no? ¿Por qué el ser humano se gasta tanta plata en naves espaciales
ni siquiera puede respetar a la naturaleza, ¿cierto? Y habla de inteligencia, de vida inteligente. Vida inteligente. Ustedes pueden ver el viaje no tripulado a Marte ahorita con ese dron que lo comandó una colombiana, ¿cierto? Y pues el sonido es desolado, ¿no? Y pues no pasa nada. La pregunta es, ¿cuánto hay en plata ya viendo la nada? O sea, o viendo algo que de pronto, si pudo haber pasado hace mucho tiempo y de pronto, ¿será que el planeta Tierra en un futuro va a pasar un poco así, todo vacío? Pero de ahí es eso. ¿Por qué? Porque el hombre no se puede quedar quieto y cuando avanza siempre quiere ir más allá, ¿cierto? Siempre va a tener una excusa para ponerse un reto más grande. Entonces, si hace un dibujo con un punto, pues luego va a hacer uno con 3 puntos y luego va a hacer uno más grande. Y pues la idea es que a medida que tenemos más conocimiento hacemos unas cosas más complicadas, lo mismo en el colegio. Entonces, también tienen que rendir más, tienen que hacer contenidos más complicados. Pero vemos que a veces no vemos lo que se puede lograr hacer con cosas tan sencillas como el punto, ¿cierto? Y el punto simplemente logra hacer, después del punto vendría cuál unidad del dibujo. Porque el punto es simplemente un contacto mínimo, el mínimo contacto con la superficie, punto, ¿cierto? Pero aquí ya el hombre del Neandertal ya podía ver muchas cosas, o se imaginaba cosas, el sol, la luna, etcétera. Cosas que se referenciaban con la naturaleza, cosas que veía. Y por eso cuando dibujamos a veces es una tortura, porque pues, hay una necesidad de poder lograr como el objetivo de lo que se plantea, ya sea un ejercicio o ya sea lo que yo quiero hacer. Cuando ya uno domina una técnica, pues el problema ya no es la técnica, sino yo qué voy a hacer con la técnica, ¿cierto? Lo mismo con las matemáticas, listo, sé hacer esto, y los científicos siempre van a decir, bueno, hasta acá llegó el último hombre pilo, de aquí para allá, ¿yo qué voy a hacer? Yo tengo que coger todo esto que hicieron todas estas personas y que todas casen en esta fórmula. Por eso está la teoría de cuerdas. En ciencia está la teoría de cuerdas, donde reúnen teorías, pero que cada una tiene un lenguaje diferente. Como reunir y hacer una teoría entre chino, ruso, judío, y que todas caigan paradas y todas casen. ¿Sí? Como un puzzle, ¿no? Como un rompecabezas. Porque de todas maneras, así la matemática sea la misma, pues tiene muchas maneras de representarse, ¿no? O de medirse, pero tiene que caer igual. O sea, la proporción áurea va a ser siempre la proporción área, y uno la ve aquí en este círculo de acá. La proporcionalidad que va creciendo de estos puntos hacia afuera, como los caracoles, como la perspectiva, no podría decir, bueno, un túnel en perspectiva, ¿cierto? Y si ustedes ven esto, es lo mismo que pasa con la fotografía y con la imprenta. La imprenta que hace estas mallas, ustedes se acercan a un periódico y ustedes van a ver ese tipo de tramas de puntos. ¿Y qué es eso? Es como una malla fotosensible que la imprenta parte de una emulsión que es fotosensible y deja pasar cierta cantidad de tinta. Cierta cantidad de tinta. O sea, ¿qué quiere decir? Que este puntico pequeño de acá pasó porque el negativo solo tenía un puntico así chiquito. O esa área no estaba iluminada, entonces ahí no se rompieron los haluros de plata. Entonces estamos hablando de reacciones químicas que suceden cuando los haluros de plata entran en contacto con la luz. Entonces se rompen, y cuando se rompen se generan esos huecos negros. Pero la película fotosensible o la área sensible era todo esto, de este cuadrado o de ese otro. O sea, la luz llega y toca el volumen y se refracta y llega a la película fotosensible, y los haluros, que son como átomos, ¿cierto? Átomos de plata que se rompen, se quiebran con la reacción con la luz, pues tienen esa reacción. Los que no entran en contacto con esa luz quedan firmes y se fijan con
Después del revelador, pues se fijan con el fijador. Entonces, luego se lava y sale estas imágenes. Pero más o menos esa es como lo que pasa cuando uno ve una imagen de estas, ¿sí? Simplemente es como el chisme de lo que vio, de lo que captó el celuloide, un testigo, ¿no? Es evidencia, puede ser evidencia, claro. La fotografía es evidencia, pero entonces se ve esto como partes de, bueno, partes de los elementos, un punto de la línea, una línea recta que es simplemente un punto desplazado en el espacio, ¿cierto? Uniendo dos puntos, pero después, antes de la línea hay un evento que es el círculo, que es un punto volviendo a su origen, haciendo un bucle. El ciclo sería antes que la línea para mí, porque la línea ya hay dos puntos diferentes. Tiene que llegar del punto A al punto B. Bueno, el círculo como que se puede quedar, puede ser un círculo pequeño que puede ser otro punto, ¿no? Llega al mismo punto, como un ciclo solar, un ciclo lunar, pero la línea rompe ya un poco y se vuelve el ser humano. Y la línea recta es sinónimo de inteligencia. Los animales no hacen líneas rectas así como muy conscientes. Puede haber unos que sí, porque los animales así digan que no piensan. Hay animales que construyen sus casas, hay animales que de alguna manera tienen un lenguaje entre ellos. Y no vamos a decir que es un lenguaje porque si no van a decir que el profesor se vuelve loco. No, tiene una manera de cortejarse, por decirlo así, ¿cierto? O tienen unas etapas que no es que piensen mucho, sino que ya les llegó el momento, pues, pues llega el momento y actúan por inercia, ¿cierto? Por pura inercia, o sea, la naturaleza en su forma, en su código infinito, hace que esos comportamientos se repitan y se repitan. Entonces, la línea también, si las juntamos, si las organizamos, también generan espacios, se generan áreas y generan efectos visuales abstractos, pero cuando son abstractos y geométricos quiere decir que son calculados y eso lo hace es el hombre racional. O sea, que quede a 90 grados, que quede un círculo perfecto, que quede un triángulo perfecto. Son cosas que no se ven en la naturaleza, porque en la naturaleza se pueden ver esas formas, pero no en un sentido perfecto de medida, ¿cierto? Y ustedes dicen, pero bueno, un círculo, un cuadrado, un triángulo, es que eso, pues, ese es el arte abstracto que en el arte moderno volvieron acá, por darme cuenta. Pero por eso uno dice, bueno, entonces haga una línea recta sin regla. Si es que es tan sencillo. O haga un círculo perfecto sin regla, o sea, que el diámetro sea igual en todas las partes. ¿Cierto? Es sencillo, pero ¿será que mi cuerpo y mi mano y mi mente están entrenadas para hacerlo? Sin necesidad de herramientas. Y pues toca es entrenarlo. Porque eso se trata un poco de eso, de representar que el encuadre, bueno, el encuadre para qué, profe, si para eso están las cámaras, y para eso está el calco, ¿cierto? Entonces, ¿para qué uno hace todo eso? Y dice, pues, porque así comenzaron hace mucho tiempo. Y si antes lo podían hacer, supuestamente nosotros que llevamos muchos miles de años más, deberíamos hacerlo con más sencillez, ¿cierto? Y resulta que es como al revés. Entonces, tanto conocimiento, tanta tecnología, a veces lo vuelves a uno bruto y no debería ser así. Porque uno dice, bueno, con tanto internet, ¿será que el hombre ya sabe demasiado? ¿Cualquier persona sabe tanto? No. Entonces se vuelven más lochas y pues, si está Google, entonces como dice Fajardo, entonces a mí no me pregunta que eso lo conseguí en Google. Me dice, pues un político contestando eso y me dice, bueno, ¿por qué? Porque la tecnología se presta a que hasta eso sea verdadero, ¿cierto? No me pregunte cosas porque Google lo sabe y me dice, bueno, pero no debería ser una respuesta para alguien que supuestamente quiere dirigir a unas personas. O sea, bueno,
pero tampoco quiere decir que una persona tenga que saberse todo lo que sale en Wikipedia, pues porque tampoco, es inconmensurable, no se puede abarcar conocimiento. Y aquí vemos un poco la relación de los tonos, de los grosores, de las formas, para generar unos efectos que se llama op art, ¿cierto? Esto lo usaron mucho el siglo pasado, el arte moderno, que se llama arte óptico. Entonces ustedes dicen, bueno, pues eso es como que no sabían dibujar, ¿cierto? Pero sabían harto de matemáticas. Y también están ensayando como con la física, de la fisiología, de la percepción, de la mente, de las cosas. Sí, estaba saliendo el televisor y de todas maneras había otras áreas que tocaba como explorar. Porque si ustedes ven el televisor es como una malla de impresión, pero que cambia constantemente. Así como el cine son fotos en constante movimiento, el televisor prácticamente que son fotos, pero tipo periódico, un poco más burdo, ¿cierto? Pero prácticamente es como si estuviera haciendo como si ustedes estuvieran pasando como un ventilador, como si estuvieran rayando queso. Hagan de cuenta, la imagen pasa como por un rallador de queso que fragmenta la imagen en pedazos de haces de luz, de cian, ¿cierto? De verde y de magenta. Y esos colores se combinan con la luz de la pantalla. La pantalla es negra, pero se basa no tanto en la teoría de Newton, sino en la teoría de Maxwell y en la teoría de Goethe. Goethe era otro pintor muy duro, que hizo como exploraciones en ese sentido. Bueno, esto era lo que estamos viendo con séptimo de historia del cómic, porque el cómic tiene ese lenguaje de la imprenta, que si ustedes se acercan a cualquier cómic, ustedes van a ver esos puntos, y ¿qué? Eso es una acción químico sensible, ¿no? Se llama teoría aditiva del color. Digo, sustractiva. La aditiva es la del televisor. Teoría sustractiva del color. ¿Cierto? Que quiere decir que si yo quiero echar negro, pues la película o el negativo, porque a cada imagen se le saca un negativo, y lo mismo, a la malla de screen de imprenta se le pone una capa fotosensible, a oscuras, obvio, y después se le pone una fotocopia del dibujo que hizo el artista, ¿cierto? A oscuras, pero el negativo, o sea que lo que es blanco es negro y lo que es negro es blanco, o sea que las líneas van a ser blancas. Y cuando prende uno un foco de luz, ¿cierto? Fluorescente, hace la reacción, ¿cierto? Entonces, la luz, los huecos y las líneas blancas no van a afectar. O digo, se rompen. Las líneas blancas dejan pasar la luz y entonces se rompe ahí la tela o se rompe ahí en la emulsión y después cuando uno la fija y bueno, le echa agua porque las otras se quebraron, entonces le echa agua y queda ese hueco y por ese hueco es que pasa la tinta. Pero es una reacción química. Uno no ve esos átomos, o eso no se ve, pero uno sabe que está ahí. Entonces, eso es, ¿para qué uno estudia? Pues para entender cómo es que funcionan las cosas. Pero si usted no sabe eso, no sabe dónde conseguir los químicos, no sabe cuánto tiempo tiene que dejarlos exponer, o no sabe dibujar, entonces uno dice, pero te toca aprender todo eso y para todo eso, y uno dice, pues no necesariamente. Porque para eso se reparte el trabajo, para eso el hombre evolucionó para repartirse los trabajos en equipos de trabajo, y unos hacen las cuadrículas de las viñetas que, bueno, wow, ¿cierto? Pero hay gente que se dedica solo a eso, y otra gente se dedica a hacer fondos, a colorear los fondos, y otra gente se dedica a bocetear, pero hay un duro que se creó todo esto. El duro fue el Akira, ¿cierto? Entonces, ese señor se inventó los personajes y luego hizo las vistas descriptivas y se las pasó al equipo de trabajo. Y entonces ellos, si no saben cómo hacer a Goku
en contrapicado, pues ahí tiene una fotocopia que el hombre hizo para todo el equipo para que mire, es así, prácticamente para que calque. Pues no, para que lo haga manual y pues, pero sepa ya cómo tenga ahí ya la solución, que no se mate ahí tratando de sacar otra vez la misma vista, si ya tiene si ya le dio la solución. Entonces, no quiere decir que sea mal dibujante, sino que el que tuvo la idea la comparte, ¿cierto? El que tuvo la idea, el eureka, ¿cierto? Y básicamente, si hablamos de encuadre, es de que yo he dibujado tanto que yo digo, bueno, en mi cómic yo estructuro. No voy aquí, esto es la estructuración, que uno dice, bueno, ese dibujo está como malo, pero es que bueno, yo estoy comenzando, estoy boceteando, a ver. Pero antes de pasar allá, primero tuve que haber hecho como un guión, tuve que hablar con mi amigo el escritor, que escribe muy bien, pero quiere que yo le haga los dibujos. Y uno bocetea y habla con el escritor y uno va sacando eso que el otro se imaginó. Entonces el otro le va diciendo, no, así no. Y entonces esa retroalimentación emocional de que el otro le diga qué es lo que tiene que hacer si no sabe dibujar, pues es que él es el que se imaginó eso. Entonces es un trabajo en equipo donde la gente tiene que masticar eso, masticarlo. Cuando uno está en la casa y lo regaña porque entonces mire que el vaso le quedó mal lavado, entonces vuélvalos a lavar todos, ¡pum! Y se armó la de Troya, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta que si el otro hizo un trabajo, pues yo tengo que hacer el mío bien también. Así de sencillo. Y la vida es así, entonces a veces uno se pone bravo, pero luego, si le toca cocinar, dice, no, pues sí, no, ya entiendo un poquito de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se complementa lo uno con lo otro. A veces el hombre no puede ser el Dios creador y entonces yo voy a hacer todo, pues, uno puede intentar, pero la soledad, no hay nada como una persona que le diga, oiga, se equivocó acá. Así usted diga, no, yo no me equivoco. Bueno, entonces no. Entonces vuelva y equivóquese ahí hasta que se dé cuenta que sí se equivocó. Lo que uno dice es que a veces en lo emocional, si yo no estoy educado en lo emocional, puedo embarrarla y puedo perder tiempo. Tiempo que ahora es vital. Simplemente, como decía un alumno, no, profesor, es que yo no hago estructura. Yo digo, sí, pero es que, a ver, precisamente está en el colegio para aprender cosas. Bueno, si quiere no siga la estructura, pero si usted no la hace, yo mido y no está bien, entonces pues le bajo la nota, punto. Porque obviamente llegará un momento donde ya no tendrá que hacer estructura. Pero ¿para qué le sirve la estructura? Pues para cuando se salga de un pedazo de papel pequeño y le toque pintar un muro y estar encima de un muro que no sabe en qué estará dibujando, pues por lo menos tiene la conciencia y la certeza de que por ahí tiene que pasar el azul. Que si uno llega y divide este encuadre en cuadraditos, pues uno dice, bueno, es la solapa de un edificio y yo voy como en la mitad, o sea que aquí yo tengo que pintar de aquí para abajo, tengo que pintar verde y por aquí morado. Así está encima. Sabe qué cuadrante va, sabe que, y tiene como los cuadrantes como tipo rompecabezas y dice, aquí tengo que hacer esta parte. Así no se entienda lo que está haciendo, pero él ya lo sabe porque es una técnica. ¿Cierto? Y por ahí tendrá un compañero con un walkie-talkie diciéndole, voy bien, sí, hágale. Uy, la embarró. Este cuadro no iba así. Pero si el compañero que le tenía que asesorar se fue a tomar un café con una amiga, le servirá a ese compañero para que lo oriente. Cuando se están gastando una mano de plata ahí en esa obra, pues no le va a servir. Y aquí vemos, esto es en Colombia. El arte rupestre más viejo que hay en el planeta es en Colombia, aquí. Ibiriteque es que se llama, bueno. Pero eso es en el Amazonas, en el Guaviare, y lo descubrieron así como por casualidad, porque nadie pasa por ahí. No, que vamos a pasar por ahí porque hay puros animales y gente bruta, ¿sí? Porque no hay civilización y la civilización es lo mejor, y bueno, bla, 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 bla. Bueno, miren el origen de la civilización. Eso era lo que pintaban hace como 20.000 años. ¿Qué nos querían decir? ¿Qué nos querrían decir? ¿Qué nos querían? Bueno, ¿qué nos querían decir? Bueno,
que esos eran como los animalitos con los que tenían que convivir constantemente, y de pronto en eso hay una narración del comportamiento de esos animales, si uno se pone a fijarse. Pero eso ya es como una cosa del antropólogo que se pone a estudiar todo eso, ¿no? Pero uno puede ver aquí este primate, pues este no entiende, usted no puede hacer eso, el mono no puede hacer eso. Y bueno, aquí vamos al cómic de los egipcios y a la imaginación de lo que puede ser el mundo espiritual, ¿no? Yo creo, yo supongo, y a la manipulación también, porque bueno, la religión a veces sirve para que los poderosos también controlen un poco al pueblo, y bueno, y esto ayuda mucho, ¿no? Porque si usted dice, bueno, si usted se muere y llega donde esté mal, le pesa el corazón con la pluma de la justicia, y si esta no es equilibrada, pues mejor dicho, llega aquí donde este cocodrilo, y hasta ahí llegó su segunda vida y su eternidad. Eso para los ricos, porque los que hacían unos sarcófagos así eran los que tenían plata, ¿cierto? Y los que le daban miedo morir porque quién sabe cómo se consiguieron la plata. Bueno, X, Y o Z, porque eran cultos, ¿no? Eran cultos, no eran brutos. Entonces, como eran cultos, podían acceder a leer un jeroglífico, acceder a entender un poco toda esa carreta o esa mitología de los panteones, que también tiene que ver con qué, con el simbolismo, porque cada panteón tiene sus dioses y cada dios tiene sus virtudes y bueno, etcétera. Mejor dicho, ahí nos podemos quedar hablando, pero cada cultura tiene sus propios héroes, sus propios villanos, y si hablamos un poco de lo que nosotros hablamos a veces en narrativa visual, eh, que antes tiene que ser escrita, pero que lo escrito también es visual, porque las letras son símbolos, signos, pero si usted no sabe ruso, usted no entiende. Si usted no aprende ruso, usted no entiende. Y usted para aprenderse todos los idiomas del planeta, pues tampoco. ¿Cuántos símbolos hay por cada espacio del planeta? ¿Cuántos años se desarrolló cada lenguaje? ¿Somos iguales según qué? Entonces, porque si somos iguales, cada quien tiene su propia lenguaje y cada quien tiene su propio mito. Bueno, son de esas cosas que, bueno, eso va más allá del campo material y va a ser un campo de la imaginación, ¿cierto? De los símbolos, de su cultura. Entonces, cultura, ¿no? ¿Qué es la cultura? El conocimiento, la mitología es conocimiento, la metafísica es conocimiento. ¿Por qué todas las culturas tienen un personaje que tiende a lo bueno y tienen un personaje que se simboliza con lo oscuro? ¿Y por qué todos se complementan? Porque nunca hay un lado bueno y nomás todo es bonito, no. No, todo no. Se ve el lado oscuro y se ve el lado de la luz, porque no hay que el universo o nuestro sistema solar o nuestro planeta funciona así. Los ciclos lunares, el día y la noche, así de sencillo. Pero uno puede decir, mire, pero es que ellos sí dibujan bonito, y aquí es que los griegos sí como dibujan de bonito, ¿cierto? Sí, pero usted puede ver aquí monstruos, esos monstruos que, ¿cierto? Los titanes, acá hay un titán peleando contra, eh, bueno, contra el dios este que es el hermano de Diana, la diosa Diana, Adonis. Bueno, y pues se ve la narrativa que está contando aquí, pues cuando, bueno, mitología griega, ¿no? No puedo decir exactamente cuál de todas, porque entonces sería una narrativa que tocaría uno meterse en toda esa mitología y decir, mire, pero ¿por qué fulanito? Entonces fulanito, y uno dice, mire, eso se queda uno ahí, mejor dicho, se queda la eternidad uno contando eso. Porque eran promiscuos los dioses, porque habían semidioses, etcétera, etcétera, etcétera. Porque era la cultura un poco de los griegos. La mirada de los griegos es muy diferente a la actual y muy parecida de alguna forma. ¿Cierto? Los troyanos, etcétera. Las vasijas también eran tipo cómics, ustedes ven la diferencia entre la escultura, la representación escultórica y la representación de la cerámica es igual, es parecida. Uno diría,
Pues esta es más magnánima, pues porque se echa en mármol. Es muy diferente uno decir que esto va a ser igual a esto. No, esto fue un emperador que lo construyó poco al final de la gloria de los griegos. O sea, fue como la etapa final cuando ellos tenían muy madurada su estilo. Que ya era muy barroco en sus movimientos, ¿no? Muchas curvas, el movimiento de las telas, pero es que eso es mármol, a ver. Y está destruido porque hubo guerras y las guerras destruían el conocimiento del otro, porque el conocimiento del otro no me sirve a mí cuando yo lo estoy. A mí me interesa es que imponer el mío. Y uno puede ver aquí la narrativa. ¿Qué es esto, profe? Y uno dice, pues, ¿qué será esto? ¿Qué ven ahí? Bueno, los griegos como que les gustaba también compartir con los adolescentes, eran como homosexuales, y eso era normal en esa época, y aquí no puede ver ese tipo de representación, eran como gente que les servía al amo, los esclavos, ¿sí? Era algo así, y uno puede ver eso ahorita, uno dice, no, pero ¿cómo así terrible? Pero era culturalmente aceptado, y no quería decir que no fuera macho, porque ustedes ven, la guerra de Troya, Aquiles tenía a Patroclo y Patroclo era como el novio, entonces cuando se murió Patroclo también, el hombre sufrió, mejor dicho, como si se le hubiera muerto la novia, pero es que la cultura de allá era así, para ellos no le veían nada malo. Obviamente uno puede ahora decir, bueno, con la educación religiosa se puede uno decir, uy, no, terrible. No, ustedes miren un poco, Alejandro Magno también era así, tenía como un guerrero que admiraba y que, bueno, que era como el novio. Y eso no lo leen en un libro de historia porque eso la cultura de ahora lo borra, así como se borra, como destruyen las esculturas, también destruyen esas cosas que dicen, no, esto no, censura, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué mostramos esto? Pues porque eso es lo que sirve el arte. El arte es una ventana para mirar las culturas y cuestionarse por qué era así. De verdad, no lo puedo creer. X, Y o Z. ¿O será que era mentira? Porque también el arte sirve para tapar y mentir, ¿cierto? O manipular, porque también se veían monumentos donde decían que el emperador no sé qué había conquistado no sé qué, y resulta que era pura carreta. Le había ido, pero al revés, o sea, lo habían vencido, y luego llegaba y decía, no, pues yo con toda la plata que los tengo todos dominados, les quito toda la plata, pues más bien cojamos con esa plata y decimos que ganamos, ¿listo? Y hacemos mi cómic, entonces hacemos mi ilustración y yo gané y no sé qué, y pues la gente pues como no había comunicación ni nada, pues no, bien, eso los recibían re bien, no, ganamos bien, ¿qué hay que hacer este monumento? Claro, de una, pues, ¿cómo no si ganamos? Bueno, en fin, eso para que vean cómo las ideas también cambian a la gente o la pueden usar con las ideas. Y cómo el arte sirve también para cosas buenas, también como para manipular a la gente, siempre y cuando usted cuente con un artista bueno, ¿no? Virtuoso. Y vemos las normas. Voy a mirar a ver quién llega, porque me pongo yo acá a hablar y se pasa el tiempo y no miramos acá. Listo. Pero ¿para qué estamos viendo todo esto? Porque todo eso lo hicieron X o Y, de que se haya tratado el tema, todo eso lo hicieron los artistas, a veces inventando, pero a veces dibujando, y de tanto dibujar puede uno empezar a imaginar, y obviamente la estructura del ser humano mide tanto, se mueve de tal lado, se mueve de tal manera, o sea que ya después cuando ustedes dominan la fisiología del movimiento, de la forma, de la proporción, de la luz, ustedes ya pueden crear cosas, darles movimiento y volverlas reales en un sentido eh, metafórico, ¿no? Se mueve la animación, se mueven los dibujos animados, se mueve. No, pues son fotos de movimiento, eso no existe. Yo le doy vida que a la luz y a la sombra. Entonces uno dice, es un artilugio, es
un artilugio. Es mentira. A veces nos quedamos aquí pegados a la pantalla y no nos damos cuenta que si se va la luz, pues se fue la pantalla. Hasta ahí llegó. Entonces lo que uno dice, bueno, y si se cae una bomba atómica y todo lo magnético se echa a perder, ¿ahí qué hacemos? ¿Cierto? Ese riesgo de perderlo todo, como Alejandría. Entonces llegaron unos bárbaros y le echaron candela a Alejandría, a la biblioteca, y se perdió toda esa mano de conocimiento que había de muchos años, de muchas culturas. Todo eso se perdió. O si lo vamos también a la época medieval, también cuando quemaban a las brujas, eran como las magas de los pueblos, pues también se perdió todo ese conocimiento. ¿Y será que se vuelve ese conocimiento? ¿Será que eso se puede volver a capturar? Esas ideas que fueron acumulándose generación tras generación, y de alguna manera vuelven y salen a la luz. De alguna manera, la química, la física y todo eso, lo único que ha reafirmado son muchas cosas que antes se pensaban que eran malas y resulta que no. Resulta que simplemente el cosmos funciona así y la física funciona así, y luego tiene una explicación lógica, y dice, pues, bueno, tocan estudiarlo para entenderlo, ¿cierto? Pero el dibujo, ¿para qué, profe? Dice, pues, bueno, pues para eso. Si uno mira aquí la evolución, pues ya vimos, esto es Roma, aquí viene un poco la época bizantina, donde rompen todo lo romano y vuelven un poco a lo básico, vuelven un poco a lo sencillo, pero la matemática, ustedes ven acá la proporción, entonces eje vertical, ¿cierto? Eje horizontal, aquí miren acá el encuadre del angelito de acá, y ustedes ven, el encuadre, ya entiendo el encuadre de la cara, pues, pero aquí la cara está inclinada, o sea que el eje axial o el eje simétrico o los ejes de proporción de ese canon, porque eso se llama un canon o iconografía. El canon de la iconografía bizantina, iconografía es de los iconos bizantinos, eso tiene unas medidas, y en esa época si usted quería ser artista, quería trabajar, usted tenía que saberse esto muy bien, ¿cierto? Y manejar miniatura, y manejar vitral, y manejar escultura, y ahí se volvía un artesano, entraba a una casa de artesanos donde usted no firmaba nada, porque tenía que, todo era igual, o sea, usted tenía que acercarse a la imagen de Dios. Recordemos que a veces en esa época la parte monetaria o la parte capitalista de triunfar por la individualidad no existía, eso era, usted estaba ahí porque ya Dios quería que usted estuviera ahí, y usted trabaja para Dios, y entonces eran comunidades que trabajan para la fe, por el dogma. Y entonces el dogma, una mano de carreta o una mano de enseñanza, ¿cierto? Pero con unos protocolos ceremoniales simbólicos, donde las iglesias tenían que entrar la luz por el ábside, por el lado donde el padre dicta o da sus conferencias. ¿Por qué? Y donde el sol se oculta por el lado de las entradas donde entra la gente. ¿Por qué? Porque orientado hacia el oriente y hacia el occidente, pues porque la luz es energía, y de alguna manera ahí está simbolizando la resurrección y la muerte. Bueno, pues ustedes van a una iglesia y ustedes pues dicen, bueno, ¿qué vas a saber eso? Entonces miremos a ver si es cierto o no. Hay iglesias que sí están todavía construidas de esa manera, hay otras que ya a eso ya no lo ponen importancia, pero en esa época era, si usted no lo construye ahí, usted está abriéndole la ventana al diablo, bueno, etcétera. Pero todo eso también era un poco robado de los romanos, porque también fue una transición donde las costumbres romanas se mezclaron con las costumbres cristianas, y entonces ciertos apóstoles reemplazaron simplemente a ciertos dioses romanos. Y si uno dice eso, pues nosotros los católicos se ponen bravos, los cristianos se ponen bravos, pero uno lo ve desde el ámbito de la estética, de la iconografía, del por qué. Hay unas cosas que sí, hay otras cosas que no, pero como en todo hay muchos matices entre los colores, hay unos colores que son más intensos y otros que son más verdaderos y otros que son sucios, y así son las culturas también, se apropian de lo otro, de lo que no es de ellos, y pues también se lo gozan, porque también es interesante
todos esos aportes que muchos los guardaron en secreto para que no se perdieran, porque tenían un fin bueno. Porque de todas maneras ahí está la matemática y la naturaleza, decían, esto es interesante, esto hay que guardarlo. De todas maneras, las proporciones, la proporción áurea, ¿cierto? Volvemos otra vez a los números, y recuerden, los musulmanes, cuando estábamos haciendo teselas el año pasado, se habla de la geometría, y la geometría no tiene ni fondos ni figuras, todos son como figuras que salen si yo me las traigo en un punto, y hay otra que sale y otra que no se ve, ¿cierto? Supuestamente para los musulmanes el lenguaje de Dios es el número y las formas geométricas, ahí está Dios, que tiene que ver un poco con la química, con la física, con las estructuras moleculares, con los fractales, ¿cierto? Cómo están construidos el ADN pues es una estructura, ¿cierto? Y aquí vemos también unas proporciones, pero en el otro lado, en otra cultura, las proporciones tibetanas, donde es un manual, donde los monjes tienen que seguir ciertas guías de la simbología budista, ¿no? Que budista, que no sé qué, y bueno, y usted se pone a investigar y usted encuentra hasta historias que dice que Jesús, bueno, estuvo por allá estudiando. Bueno, también se vuelve también mitos, todo se vuelve, y uno dice, pero ¿será que todo está conectado con todo? Y uno dice, pues en la naturaleza sí. La naturaleza, sí, es la misma, es única, es Dios, bueno, es el lenguaje de Dios, bueno, se repite, bueno, se refleja, es como si fuera un caleidoscopio, puede ver como cosas repitiéndose en diferentes culturas, pero hablando de infiernos, hablando de cielos, hablando de buenos, hablando de malos. Bueno, este es William Blake, que él hizo su propia cosmogonía en pleno romanticismo, cuando todo el mundo dibujaba cosas bonitas sobre Napoleón, él se puso a hacer esto, que es como un tipo de cómic, y fue obviamente rechazado en su época por la universidad, la Royal Academy, ¿cierto? La Royal Academy era como, hemos dicho, el sitio donde los mejores artistas estudian allá en Inglaterra. Él fue expulsado de ahí por estar haciendo esto, de mal gusto, pero él nunca dejó de hacer esto. Bueno, son historias que son perspectivas, también puntos de vista, que gracias a Dios no quemó todas sus acuarelas, nos quedaron esas, porque pues dicen que él en un invierno le tocó quemar sus trabajos para no morirse de frío con su mujer y sus hijos. Bueno, cosas que pasan. Pero también ahí hay mitología, pero una mitología personal de él, porque esos seres eran de él, pero obviamente aquí estas ilustraciones son de la Divina Comedia de Dante. Entonces, ¿cómo se lo imaginó William Blake y cómo se lo imaginó aquí? Eh, Ay, Dios mío, bueno, aquí se lo imaginó Gustave Doré, ¿cierto? Gustave Doré, que era un grabador y que usa una técnica que es el agua fuerte, que es con químicos y que también es un poco como la fotografía, pero es un poco como lo que decía de la escultura, a ver qué razón, bueno, de la escultura, de usar como una base, un molde de cera para luego hacer como unos rayones encima, así como el acetato, unos rayones encima, y luego ese metal que queda expuesto por los rayones se le echa un ácido nítrico, y el ácido nítrico va comiendo esos surcos, ¿cierto? Y los va desgastando y va haciendo ahí como, ¿cómo se dice? Una muesca, por decirlo así, y después queda un surco, ¿cierto? Después se quita esa lámina, se limpia la cera, se pone al calor, la cera se va y queda no la lámina plana, sino que queda la lámina con el dibujo en bajo relieve, ¿cierto? Con sus surcos ahí carcomidos por el ácido. Y también eso es otro proceso atómico. Atómico, nuevamente los enlaces se rompen, el ácido se lleva parte del metal, pero se lleva lo que el hombre hizo ahí encima, su encuadre, su dibujo, su temática, lo que sea,
para la eternidad, bueno, ay, el arte para la eternidad, pues no sé, porque es que si el hombre no existe, ¿para quién le queda el arte? ¿Para el simio? ¿Para el pajarito? Entonces uno diría, pues bueno, todo pasa excepto Dios, como dice por ahí, ¿cierto? Y entonces ese proceso de aguafuerte que estamos viendo acá, ¿cierto? De Gustave Doré, es eso. Entonces usted dice, ¿cómo así, profesor? O sea que todas estas líneas, Gustave Doré cogió una plancha, le echó cera y entonces estas líneas negras eh, era, la, el, era el lápiz. Dice, sí, eso negro, pues él lo desbastaba en la cera y ahí era donde cogía el ácido, ¿cierto? Y luego que usted quita la cera, pues donde no carcome era donde no ponía la punta seca, ¿no? Que es una punta de metal, para raspar el barniz, o bueno, el barniz de cera, sí. Y luego cuando le echa esto, bueno, obviamente acá hay colofonias, que son como unas células vegetales que hacen como un pegote y generan ese negro cuando entra en contacto con el ácido, ¿cierto? Etcétera, pero son técnicas que se van evolucionando con el tiempo. Bueno, ya que está Leonardo da Vinci, que uno dice, pero es que el arte tiene que ser bello, y es que el arte solo las chicas bonitas pueden ser un icono de belleza. No, hay gente que le interesa también todo el espectro del ser humano. El ser humano no es solo ay, no, es que es solo lo bello, no, todo el espectro es interesante y es bello. Por eso la religiosidad también dice, todos somos hijos de Dios y uno es increíble, ¿no? Desde aquí hasta aquí, todo eso, dice, todos, ¿sí? Todos esos espíritus son bellos de alguna u otra forma. Ustedes ven los que estudian psiquiatría, les parece muy interesante, pues, ese comportamiento y el por qué y no sé qué, todo eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza los hizo, porque Dios los hizo, cuál es su fin, se hicieron o se formaron, etcétera. Eso tiene que ver un poco con la ética, con la religión, con la moral, ¿cierto? Pero de todas maneras, todo está en la realidad. Esto y lo bueno y lo malo. Hace parte de un todo, como el yin y el yang, ¿cierto? Y uno puede ver que Leonardo da Vinci, a pesar de que hizo la Mona Lisa, sus estudios a veces captan esos rostros exagerados y caricaturescos que a veces sí se ven en la realidad, que usted puede andar en la calle y pues decir, uy, pero es un personaje tan extraño, ¿no? Y lo que era el bufón de pronto en la corte del rey, etcétera. Pero a veces cuando la gente dibuja mucho no tiene ni siquiera decirle a la persona que no se mueva, sino que simplemente le toma como una foto y ahí está su memoria visual, que es también otra cosa que la mano hace sin necesidad de estar viendo al modelo. Si yo he hecho tantas cosas, tantas veces la ola, o luego ya la hago por inercia, porque la mano ya ni me pide permiso. La mano ya sabe hacerla, ya sabe proporcionar, ya sé más o menos dónde están los ojos, aquí, ya se vuelve mancha. Y si está uno pintando, es que la pintura no es línea negra, la pintura es manchas de color. Tiene que ver un poco la línea para bocetearlo. Pero el resto es pura cocina de sacar colores, sacar tonos. Y si usted no sabe sacar tonos, porque solo compra los que venden en la tienda, esos son sus verdes, sus morados, usted no es capaz de sacar un morado de primarios, pues no es que sea pintor, es como el graffiti es pintura, y uno dice, pero si es pintura, de todas maneras es una técnica que también hay que manejar, hay transparencias, hay manchones, hay que coger un trapo y restregar, hay que presionar el spray y comprar una boquilla especial o fabricarla y ser ágil en el movimiento, o si no se le encharca. ¿Sí? ¿Qué efecto quiere? También es un arte, que es un arte urbano que no es burgués. Y aquí tenemos a Goya también con otros grabados que le tocaba esconder. Esto salió a la luz después de que el hombre murió. ¿Por qué? Porque él trabaja con el rey y pues esos eran los encuadres. ¿Será que hay
un burro que le esté enseñando a otro burro a leer. ¿Será que eso existe? Existe en la imaginación, pero después de que yo manejo las leyes de la realidad, puedo saltarme y brincar y abrir una puerta hacia la imaginación. Entonces él escribió, ¿cómo fue que? Aquí está. Los sueños de la razón generan monstruos, producen monstruos. Los sueños de la razón producen monstruos. Los sueños de la razón producen monstruos. Y ustedes pueden ver el avance tan tecnológico y todo lo que tenemos, y ustedes ven que es que la civilización es más bonita. Nada. O sea, la parte animal sigue ahí. O sea, de pronto más perfumados o más con silicona, ensiliconados, no sé, operados o arregladitos, pero en el fondo, pues, vaya uno a saber. Y miren, o sea que las mujeres, ¿será que hay brujas y vuelan? Pues, pero como todas esas habladurías quedan en la psiquis de las personas, pues él decía, no, eso era más o menos el chisme, haga de cuenta que esta persona que está acá volando podría ser una chica del barrio, que las otras decían que no, que esa bruja no sé qué, y entonces de pronto él se inspiró de pronto en ese personaje para hacer eso. Él también dibujaba a la gente que era el vulgo del pueblo, a pesar de que andaba en la corte. Él también dibujaba a la gente que hacía que la corte estuviera bien, porque detrás de una corte, de esa gente tan perfumada que no hace nada, pues hay una mano de gente que no es tan bonita y tan perfumada que los sostiene, los mantiene, los mantiene. Entonces, ¿quién es el fuerte? ¿Quién es el débil? ¿Por qué Goya hacía esto? Si no le pagaban para que hiciera eso, le pagaban para que pintara los retratos de los reyes. ¿Por qué él se tomaba ese atrevimiento de coger ese tiempo que era de los reyes para hacer esto? ¿Por qué? Pues porque él sentía una obligación moral y ética de tener que representar esto, porque él era un buen artista, entonces era como un reportero gráfico. El reportero gráfico tiene que ir con la cámara a la guerra y tomar fotos gráficas del horror de la guerra, para luego sacarlas en noticias o sacarlas en un periódico. Tiene que encuadrar, tiene que componer, tiene que imaginar matar, tiene que hacer chistes negros de la realidad, para que nosotros digamos, bueno, por lo menos Colombia tiene harto material para reírnos. Nos podemos reír todos los días de nuestra realidad. Qué chévere. Esto, bueno, por ahí como que llegó alguien. Entonces, un poco es lo que sí quería mostrarles, porque obviamente estamos aprendiendo y ustedes dicen, bueno, ¿y ahí dónde están los ejes, profe? La proporcionalidad. Y dice, bueno, pues aquí la caricatura, acuérdense que ya es la exageración grotesca de las cosas. Pero se tiene que entender que es una cabeza, que pues que hay un cuerpo, que hay brazos, ¿cierto? Es distorsionado, pero lo que importa en la caricatura, ¿qué es? ¿La proporción y todo eso? No, la idea, ¿qué es lo que quiere expresar? ¿Es arte? ¿No es arte? Y uno dice, pues tiene gracia, sí, tiene unos lineamientos científicos, estéticos que lo hacen arte gráfico. Digamos que es bellas artes, pues, de plástico, porque ahora el arte plástico a veces ya es conceptual, entonces ni siquiera se dibuja, en algunos casos, ¿no? Las tendencias y las miradas cambian en el tiempo y con los avances tecnológicos ya no es necesario uno estar dibujando bien o pintando bien, porque para eso está la cámara. Entonces, digamos que ahora los que pintan las situaciones son los directores de cine, los que hacen efectos especiales, es un equipo de trabajo. Bueno, aquí está José Guadalupe Posada, que era como alguien que hacía pasquines en la época de la Revolución Mexicana y que tenía que hacerlos a escondidas y que criticaba la sociedad burguesa de Porfirio López, ¿cierto? Para él eran muertos, eran como gente, pero obviamente ellos tenían su Día de los Muertos, entonces lo relacionaba con ese culto de los mexicanos hacia la muerte, que es como la celebración de la muerte. Entonces también vemos las influencias culturales en lo que la gente dibuja.
los fanzines de ahora. También hice fanzine en un tiempo. Y son como libritos que uno hace y los vende, pero a veces no tienen ni sentido. Como los cómics, el cómic es una obra de arte. Este es un fanzine, el otro es cómic, el cómic es comercial, el fanzine no, el fanzine es contracultural. Pero es una manera también de trabajar. Bueno, eso es por el lado del séptimo, y vaya a sacar la clase y seguimos aquí hablando carreta. Y yo quería dibujar un rato, eh, pero me parece como un poco importante ver a qué nos referimos, sobre todo acá en noveno, que vamos a estar supuestamente dibujando, encajonando, sacando ejes, mirando las proporciones, midiendo, con qué, con el lápiz, como así que con el lápiz, sí, trasladando escalas de lo que yo veo a lo que yo voy a dibujar, porque lo que yo veo es más grande que el área de trabajo de mi hoja, que no me voy a poner a sacar cálculos matemáticos de medir con centímetros, que sí lo puedo hacer, pero me puedo quedar ahí. Y el arte necesita ser libre. Entre más libre sea mi gesto con el dibujo, pues más bello se ve. Igual, tiene que al final cuadrarlos, tienen que estar muy bien las medidas, tiene que estar muy bien la proporción, pero yo nunca voy a estar sacando cálculos de medidas matemáticas. Hago proporcionalidad con el lápiz y con las distancias que yo manejo en la relación de lo que veo y en la relación de lo que estoy dibujando. O sea, lo que estoy viendo allá, pues estiro la mano y luego lo acerco acá para que me quepa en la hoja, como si estuviera tocando un trombón y con un ojo, haciendo monerías. Y la gente se va, pero lleva 2 horas ahí, ¿qué ha hecho? Nada, no. Entonces, lo primero es uno aprender a hacer líneas verticales, horizontales, rectas. Pues, la bitácora a veces es para, oiga, yo como hago líneas verticales acá sin regla, yo voy a hacer un ejercicio de hacer verticales hasta que, y mejor dicho, no voy a, así mejor dicho, si tengo que comprarme otro blog, hasta que no haga una página hecha con líneas muy verticales, no quedo contento, ¿cierto? O la mano no queda contenta y el ojo, pues el ojo también quedará contento porque felicitará la mano y el cerebro pues más feliz porque ya lo logré, de pronto los músculos y las articulaciones no tanto, porque es como en todo trabajo físico y mental, se desgasta uno, pero hay un placer ahí, hay un placer en jugar fútbol, hay un placer en hacer deporte, que sí, las endorfinas se liberan, pero después está el dolor, pero es un dolor gratificante porque usted está vivo, o logró lo que se proponía. Y cuando no lo logra, pues se siente mal y está cansado también, o dice, uy, hace harto no practicaba, y, y se nota. De pronto yo estoy hablando mucho porque de pronto estoy evadiendo eso. Hay uno a saber, ¿cierto? No, lo afronto, vamos a ver. Pero bueno, quedan 12 minutos, ¿cierto? No sé si seguimos viendo imágenes, vamos a ver. O más bien hablamos un poco de la guía, nos ponemos a dibujar. Hacemos aunque sea un intento de esto. Voy a ponerme este que es para que ustedes vean desde mi perspectiva, ¿cierto? Si yo fuera a dibujar, profesor, si usted fuera a dibujar, vamos a hacer el ejercicio. Si yo estuviera haciendo la guía, entonces voy a conectar esto y voy a dejar de compartir un poco la pantalla. Y obviamente si ustedes ven, yo estoy moviendo mi mano derecha. ¿Ven? Aquí, esta es mi mano derecha. Ustedes van a ver la izquierda. Todo está invertido. En vivo, porque en vivo, por lo general, cuando la gente chatea, ves a la gente en forma de reflejo. ¿Sí sabían eso? Bueno, ahí hay una cosa que... Pero en la grabación se va a ver al derecho. Entonces, si yo digo, bueno, voy a dejar de compartir acá y voy a ponerme aquí en primer plano, acá, ¿cierto?
cambiar cámara. Ponerme en primer plano, listo. ¿Listo? Entonces ya estoy aquí, supuestamente ustedes me están viendo grande, ¿cierto? Pues están viendo toda mi pantalla o la cámara grande. Y pues vamos a hacer un ejercicio pues, de esos de encuadre. Veamos, estábamos un poco viendo, entonces que estábamos viendo lo de los videos, ¿cierto? Y eso los estábamos viendo en las clases sincrónicas. Y digo, bueno, entonces sigamos un poco viendo y vamos a coger uno de los que sale, por ejemplo, acá, entonces, el arte clásico. A ver cuál sale y cogemos cualquiera. Vamos a ver cuál cogemos. Porque también uno dice, bueno, menos pueden ingresar a esta plata. Veamos por aquí qué imagen habrá. Bueno, quizás rupestre, esto no es como tan... No, como que estén... Sigamos al siguiente, a ver. Veamos de pronto... el arte del medioevo o el arte, bueno, el renacimiento, veamos. Entonces vamos a buscar una imagen ahí como... Se vuelve otra vez el centro. Bueno, hay uno hablando carreta. Aquí sale la perspectiva. Entonces, cónica, sí, el rey, todo el dinero prácticamente se iba en construcciones monumentales para la iglesia católica, ¿cierto? Y la representación está... Este está chévere. Este es fácil, mire. Yo no sé, pues, se supone que ustedes están viendo esto. No sé. Pero entonces, sé que tengo que verificar que ustedes sí estén viendo lo que yo estoy viendo. Entonces voy a verificar eso un momento y ahí sí me pongo a hacer esto, porque si no están viendo lo que yo estoy viendo, pues no tiene sentido. Entonces si están viendo, sí, aquí yo estaría así. Y voy a poner esto aquí, bueno, voy a quedar un poco incómodo. Pero bueno. La idea es que nos hagamos una idea de lo que vamos a ver. Voy a acercar un poquito de esto aquí y simplemente voy a estar mirando lo que voy a dibujar aquí y midiendo, para entender un poco de esto, de que este es mi ojo, ¿cierto? Cuando yo mido acá, tengo que acercarlo y cuando lo proyecto acá, tengo que mirar que quepa en la hoja. Tengo que acercarlo y digo, bueno, listo. Esto que medía ya de este tamaño, en la hoja tiene que caber en la hoja. Tiene que estar a esto. Si este fuera mi, espera un momento, si este fuera mi hoja, ¿cuánto mide esto aquí? ¿Cierto? Esa es la relación que tenemos, que obviamente que ustedes dicen, no le entiendo al profesor. Por eso, pues bueno, la tecnología sirve un poquito para que ustedes se pongan en cámara subjetiva, ¿cierto? Y ahorita más de uno va a decir, ya. ¿Sí? Porque eso es muy difícil de explicar, o sea, cómo se mete uno adentro de una persona para entender eso. Bueno, la cámara sirve para eso, tampoco aclarar un poco ese punto. Obviamente, no mucho, porque a mí me toca aquí alargar para que quepa en la cámara, me toca un poco complicado. Es más, voy a traer el caballito porque para estar un poco más tranquilo, más cómodo. Entonces simplemente lo voy a traer aquí y lo voy a proyectar acá. A ver si logro ubicarme, porque también estamos practicando, haciendo como un ensayo entre lo que tenemos que hacer. Y me toca mirar así como de lado. Esperen un momento. Si hago así, listo. Me toca practicar ahí para que ustedes entiendan, porque si me pongo a dibujar y ustedes no la captan,
pues no tiene sentido, ¿listo? Ya es una prueba. Estamos haciendo pruebas. Listo, entonces voy a poner el dibujo. ¿Cuánto queda? ¿5 minutos? Bueno, no creo que alcance a hacer nada en 5 minutos, pero podemos avanzar de pronto en ese ejercicio. Decimos, voy a hacer este, de pronto hoy no lo voy a terminar, o no lo voy a ni empezar, pero ¿qué es el encuadre? Si yo digo, tengo que sacar el encuadre de esta imagen, entonces voy a poner control, bueno, aquí es control al 4 y busco el borde de la imagen. Y es lo que yo hago con los dedos de las manos. Esto es el área que yo voy a representar. ¿Sí lo vieron? Obviamente, pues estoy yo con esta cámara, entonces no sé si lo vieron, pero ahí lo capturé. Me voy a pasar nuevamente al escritorio, porque ahorita pues no alcanzamos a hacer esto. Pero yo creo que era necesario un poco hablar del sentido de los encuadres y el sentido de estar haciendo monerías con un lápiz. Eso era lo que hacían durante miles de años. O sea, realmente la tecnología vino fue en este siglo. ¿Listo? Y pues para la otra clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer... ¿dónde estamos? A ver, vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? La otra clase. Deben comparto un poco aquí el escritorio nuevamente. Y ya no se vayan a salir, que no he sacado esto, pero sí quiero que miremos el encuadre que sacamos aquí, ¿cierto? Lo miremos y que prácticamente eso es el ejercicio, ese es el primer paso de lo que tenemos que hacer. Es esto. Y es esto, esa fue la captura que hicimos ahorita. Esta es la captura que vamos a hacer. Entonces, a esto podemos hacerle un eje vertical, pero el eje simétrico está aquí diagonal. Bueno, eso lo hablaremos la otra clase. Ya se nos fue el tiempo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Levanten la mano si tienen alguna pregunta o una duda. Sí, buenas tardes. Bueno, listo, ahí ya hay una pregunta por acá. Bueno, yo sé que ya empieza la clase, me imagino que va a ser eso. A ver, señorita Osorio, ¿puede hablar? A ver, ya le doy voz un momento. Sí, puede hablar, a ver. ¿Cuál es la pregunta? Voy a abrir su micrófono. Si va a preguntar algo o no. A veces, bueno, estamos explorando y levantamos la mano. Puede hablar, creo que ahí está. Sí, puede hablar. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, mientras que usted va organizando su pregunta, yo voy a sacar acá la lista de asistencia. Listo. No era una pregunta o no puede abrir el micrófono. Entonces, por el chat, si no puede abrir el micrófono, puede hacer la pregunta por acá. Bueno, o de pronto era lo que decía, profesor, ya tenemos clase ya. Entonces, como ya en la clase, esperen, vuelvo y saco otra asistencia por si las moscas. Falta que de pronto, y si la sacamos, no sacamos a mitad de la clase. Entonces toca sacarla 3 veces porque a veces la gente entra y sale. A ver, sí, Charleston Torres, eh, a ver, puede activar su micrófono. Bueno, que no sé quién es, porque a veces el nickname no tiene que ver eres el alumno nuevo, la alumna. Sí, como Torres, ¿cierto? Bueno, pudo entrar hoy. Sí, señor, soy el alumno nuevo. El alumno, eso sí, lo que pasa es que a veces el nickname cambia, entonces, pues, bienvenidos, tenemos un compañero nuevo, que saludarlos. Las guías, Charleston, están en
la página del colegio. Entonces, a mí me toca como enviarle el link y para que lo vaya mirando, porque ya hay muchas guías, ¿cierto? Entonces tiene que ponerse un poco al día, pero trate de hacerlas de esta semana, empezar bien y va mirando las anteriores. Procure hacer en las que vamos. Es mejor como concentrarse en esas que en las que ya pasaron, pienso yo. Obviamente las que ya pasaron, pues sí las ve, pero bueno, primero salga las que están poniendo ahorita, que creo que es más importante. Y los fines de semana, pues hará las otras. De todas maneras, mira cuántas hace, no angustiarse tanto, porque muchas cosas, es como yo también tengo ahorita en la mano trabajo y digo, pero bueno, toca una cosa a la vez, porque si no, bueno, igual toca sacarlo todo de todas maneras, pero bueno, toca mirar eso. ¿Qué más, Torres? ¿Quieres presentarte a los compañeros de pronto? ¿Tienes alguna otra duda? Porque ahorita tienen clase, entonces no sé, yo le envié tu mail al profesor, pero igualmente, no sé si yo creo que te da permiso o ya te metió a los grupos, pienso yo. Entonces lo ideal es que, Yo ya estoy en el grupo del WhatsApp. bueno, entonces ahí van a repartir el enlace o lo comparten. Igual si no, yo ahorita pues de pronto te lo envío por WhatsApp, porque hay un archivo con eso. Creo que no se lo he enviado de pronto en el correo. Si no se lo he enviado, ahorita Sí te lo lo tengo, sí, envío. ¿Sí ya lo tienes? sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Ahí están los enlaces de todas las clases de toda la semana. Entonces, si ya envié el horario y los enlaces, lo único que tienes que hacer es como pedir permiso y bueno, yo voy notificando a los profes, ya notifica los de hoy, al de informática y al de inglés, ya les dije, bueno, hay unos alumnos nuevos, entonces para que les dé como permiso, ¿listo? De pronto se demoran un poquito, no hay que estresarse, porque los antiguos a veces también les pasa, así como hoy les pasó a los antiguos conmigo. Está uno un poco ocupado y entonces a veces se quedan ahí esperando, normal, ¿listo? Entonces, para no Ok, molestarlos más, igual bienvenidos, ¿no? Bienvenidos, yo soy de 9-1, aquí estamos todos los novenos debido a esto, pero igual, bueno, bienvenido de todas maneras al noveno, ¿cierto? Esperemos que esto se acabe para que puedan conocerse en persona. Bueno, en fin, no dejen de hacer los trabajos. Si ya salieron las guías, pues son varios dibujos. Hay unos ejemplos de 20 dibujos y ustedes tienen que escoger uno nomás, pero hacerlo tamaño hoja. Tamaño. profesor, una pregunta. ¿En dónde puedo conseguir esos dibujos para hacer las guías, las tareas? Eh, pues a veces los compartimos acá en el chat. El link lo compartimos en el chat, pero como ustedes no, pues yo se los enviaré a su WhatsApp, ¿cierto? Entonces yo le escribiré en el WhatsApp y le diré, oiga, aquí están como las guías, lo que acabamos de ver. Esa era la página de la asignatura, donde estaban esos videos, ¿listo? Y pues por interno pues le envío eso. Acá los compañeros se la pasan ahí haciendo ejercicio, ¿cierto? Y ya habrán terminado todas las guías, ¿cierto? Bueno, no sé, cada quien tiene su ritmo, pero más o menos procuren dibujar, bueno, procuren practicar. Lo de las guías, pues es una plancha, pero es solo una imagen, entonces, pero una imagen grande, encuadrada en la hoja, no es que vaya a ser la hoja y calcado el ojito en la mitad de la hoja. A ver, eso es trampa y ustedes saben que ahí no hay nada que hacer, ahí cerrar. Entonces, por favor, practiquen, dejen todo para lo último y bueno, espero que estén bien en las casas y hablamos de hoy en 8, a ver si podemos hacer esto, esta práctica. Bueno, que estén muy bien. Voy a tener la grabación y los voy a sacar a